Ok, hablemos del periodo entre guerras. ¿Qué es el periodo entre guerras? ¿Alguien sabe? Justamente, como su nombre lo dice, el periodo entre guerras, es decir, de la Primera Guerra Mundial y de la Segunda Guerra Mundial. Este es el periodo en medio de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, el periodo entre guerras es todo lo que abarcó 1919 a 1938 y que abarca. Aquí vamos a hablar justamente de esta palabrita. Ya se empieza a hablar de desafíos, como por ejemplo huelgas, pandemia, hambruna, conflictos, crisis. ¿Qué tipo de crisis? ¿Alguien sabe? Crisis económica, crisis social, crisis política y también hay desempleo, descontento. Los alemanes, por ejemplo, de hecho aquí, huelgas. Hay huelgas al término de la Primera Guerra Mundial. Hay una pandemia durante la Primera Guerra Mundial, la gripe española. Hay hambruna. De hecho, la Primera Guerra Mundial también trajo la peor crisis económica en la historia. Hay hambruna, hay desempleo, también hay pánico, también hay gente que se suicida. La parte importante de una salud no solamente física, sino también se empieza a ver la salud mental, la importancia de la salud mental. Hay muerte. Ahí tenemos a la Unión Soviética, bueno, en ese momento el Imperio Ruso, en el cual pues es el país con mayor número de pérdidas humanas. También hay crisis de la milicia. Y hay
Un pueblo que cuestiona, por ejemplo, el pueblo ruso, que termina justamente su cuestionamiento, su crítica. ¿A qué? A viejos gobiernos y a todo esto. Y termina Rusia en una revolución, la Revolución Rusa. Un pueblo alemán que cuestiona el Tratado de Versalles, por ejemplo, y que de alguna manera por eso tiene al líder que tiene, que es Adolfo Hitler. Cuestiona todo y empieza a cambiarse. Por ejemplo, Japón, el pueblo de Japón cuestiona a los viejos gobiernos que roban. Y pasa lo mismo con, por ejemplo, Italia. Cuestiona el pueblo y ponen justamente a unos regímenes totalitarios. Caso de Rusia, cuestiona también las consecuencias que trajo, por ejemplo, la revolución industrial, etc. Y acá empiezan los cambios. Esto es lo que deja, lo que queda en el periodo entre guerras y lo que va a seguir al término de la Segunda Guerra Mundial. Esto, presten atención, palabrita desafíos. Pero desde acá viene, desde la Primera Guerra Mundial. Otra cosa que trae son medidas a esos desafíos. Como algunos artículos constitucionales, y ahí vemos el caso de México, que en 1917 se crea una constitución política de los Estados Unidos mexicanos, que se renueva, más bien se promulga, no crea, promulga. Hay tratados. Ahí tenemos el famoso Tratado de Versalles. Hay alianzas, pero también hay castigos, hay sanciones. Y ahí tenemos que un tratado castiga, sanciona, por ejemplo, al pueblo alemán. Estas medidas que empiezan a hacerle frente justamente a los desafíos, a los retos que vienen al término de la Primera Guerra Mundial. ¿Y qué se da? Primero empezamos con los regímenes totalitarios, mejor. Ya habíamos empezado, ya habíamos hablado un poco del caso de la Unión Soviética y de Alemania. No sé si recuerdan algo. ¿Quieren comentarlo?
Sí, aquí hay que considerar que la ideología política empieza a mostrar cambios. Y hay dos extremos. Extrema derecha y extrema izquierda. En el caso de la extrema izquierda, efectivamente, ¿a quién se le coloca? Al comunismo de la Unión Soviética, ¿no? Stalin en la Unión Soviética. Ya habíamos mencionado esta parte de que Stalin queda después de la muerte de Lenin, según muere Lenin al enfermarse, pero algunas malas lenguas dicen que Stalin lo manda a matar. Entonces, el que sí es seguro es Trotsky, lo manda a matar aquí en México. Y evidentemente Stalin queda en el poder. Stalin, al igual que Lenin, al igual que Trotsky, son revolucionarios, lucharon en la Revolución Rusa, ganan con los bolcheviques y logran que desaparezca el zarismo. No son zares los que gobiernan, es un comunismo que viene de la idea del marxismo de Carlos Marx y de Hegel, Engels, y que justamente critica, cuestiona las consecuencias que dejó la revolución industrial, como el expansionismo, como esta explotación de la mano de obra del hombre, como esta cuestión de los cambios que se están presentando, que traen consecuencias muchas veces devastadoras, catastróficas, están en esta postura. En el caso de la extrema derecha, está una Alemania con Adolf Hitler en el Tercer Reich, que tiene justamente esta idea de unificar. Esta idea la saca de un personaje importante para Alemania, que es de Otto von Bismarck, de unificar ¿qué? Este imperio, el imperio austrohúngaro. ¿Por qué? Porque cuando el imperio alemán o Prusia estaban justamente, pertenecían al imperio austrohúngaro, lograron ganar una batalla importante para ellos, una guerra importante para ellos, que fue con su archienemigo, que fue Francia, en 1870 y 1871. Le da el gane a Prusia en esta guerra franco-prusiana. Y pues Hitler planea
volverle a ganar a su archienemigo en una guerra, en la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Recordemos que en el Tratado de Versalles el pueblo alemán queda resentido. ¿Y quiénes son los principales países que castigan en el Tratado de Versalles a Alemania? Justamente Francia e Inglaterra. Entonces hay un pueblo alemán resentido, inconforme, descontento. Y por otro lado, en extrema derecha, recuerdan que Hitler fue un combatiente, un excombatiente de la Primera Guerra Mundial. Imagínense para un combatiente de la Primera Guerra Mundial que le digan a su país que es perdedor. Por otro lado, hay ideologías políticas de regímenes totalitarios de extrema derecha. El más sonado evidentemente es el nazismo de Hitler, que recuerden, Stalin llega al poder en 1922. Hitler llega como Führer en 1933. Hay otro régimen totalitario de extrema derecha, que es el fascismo. Voy a quitar un momento a Hitler. ¿Qué es el fascismo? ¿Con quién? El fascismo se da en Italia. ¿Con quién? Con Mussolini. Mussolini llega al poder en 1922 en una manifestación justamente de los camisas negras. De esta inconformidad del país, de Italia, del pueblo italiano. Y llega Mussolini al poder en 1922. Se hace llamar Dus. Dus traducido es dictador. Mussolini se considera un dictador. De hecho, él emplea este término, totalitario. Curiosamente, Mussolini fue un espía británico, inconforme con los tratados, con los acuerdos a los que llega, un espía británico, a los que llega justamente Gran Bretaña. Está inconforme este personaje también. ¿Cuál otro? Que son menos sonados, pero no menos importantes, que es el franquismo o el fascismo, también se le llama así, de fascismo español, que de hecho se da justamente en España, con este personaje, Francisco Franco. Él fue coronel
de la Guerra Civil Española. Esta Guerra Civil Española justamente se da en 1936 y termina cuando empieza la Segunda Guerra Mundial en 1939. España también se considera un régimen totalitario de extrema derecha, con Franco. Y Franco justamente toma el poder en este año, cuando empieza esta guerra civil española, de un pueblo que también cuestiona a viejos gobiernos. Y por otro lado, está esto, el estatismo en Japón. ¿Con quién? Con este personaje, Hirohito. Él viene de una familia, su papá era de una dinastía, él es de una dinastía, su papá era samurái. Se convierte Hirohito en emperador en 1926. Antes de esto, recordemos dos datos importantes para comprender los motivos por los cuales Japón se mete a la Segunda Guerra Mundial. Japón tiene conflictos con este país, pero también tiene conflictos con este otro país, con Rusia. Japón en estos años se da la primera guerra sino-japonesa o chino-japonesa con este país. Dura un año. Estos dos países tienen conflictos. La Segunda Guerra chino-japonesa o sino-japonesa se da justamente durante la Segunda Guerra Mundial. Pero no nada más tiene conflictos con China, sino también con Rusia, se da la guerra ruso-japonesa. Ahora bien, bueno, primeramente, no sé si exista alguna duda hasta aquí. Sí, es estatismo. Y es un régimen totalitario de extrema derecha en Japón. Sí, en el caso de España puede ser franquismo o fascismo español. De hecho, también en Japón muchos historiadores lo mencionan como fascismo japonés o estatismo. Ambas son correctas. ¿Sí? ¿De acuerdo?
Ahora bien, si voy a seguir colocando Japón. Hay un dato importante también de Japón. Lo dejo por un momento acá. El periodo entre guerras trajo, insisto, la peor crisis económica. Bueno, más bien, aclaro, en la Primera Guerra Mundial se vivió la peor crisis económica de la historia. Y esto se refleja en la crisis del 29. ¿En qué país se da la crisis del 29? En Estados Unidos. ¿Específicamente en dónde? En Nueva York. Se desploma la bolsa de valores de Wall Street. ¿Qué desafíos presenta esta crisis del 29? Hambruna, suicidio, pánico de la gente, desempleo, y hay otra cuestión aquí. ¿A qué país, aparte de Estados Unidos, creen que le pega más esta crisis del 29? A Japón. Y Japón siente descontento por este país. Es un dato importante para considerar también en parte el enfrentamiento entre Japón y Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Uno de otro que más adelante veremos. Y está la crítica. ¿De qué? La crítica, el cuestionamiento del pueblo japonés sobre esto. ¿De qué manera, si yo no tengo tratados, acuerdos, etcétera, con Estados Unidos, por qué me está afectando esto? Y ahí se da otro desafío importante, que se dan cuenta que independientemente de que no existan acuerdos, tratados, convenios
con un país que está viviendo y experimentando una crisis económica, aún así puede afectar a otros países que no tengan con los que no se tengan acuerdos, tratados, etcétera. Cuando antes se pensaba que la crisis económica de un país afectaba directamente a sus aliados, a los países con los que se tenía tratados, se tenía acuerdos. Lo más viable, por ejemplo, pudo haber sido que las crisis de Estados Unidos afectaran a México, por ejemplo, con quien tiene acuerdos, tratados, etcétera. Y en este caso, al país que más afectó fue a Japón, con el que no tenía acuerdos, no tenía tratados, etcétera. ¿Todo bien hasta aquí? Alguien experimentó, vio, observó, analizó la crisis que ocurrió cuando comenzó la pandemia. Así es, las compras de pánico. Se acabó el papel higiénico, se acabaron los cubrebocas, se acabó el gel antibacterial, se acabó el alcohol, se acabaron justamente los tanques de oxígeno. ¿Y qué pasó? Aumentaron de precio estos productos, ¿no es así? Estos productos se volvieron de primera necesidad. Lo mismo pasó aquí. Solo que aquí fueron rumores. Va a haber una crisis que le va a afectar a Estados Unidos porque recién acaba de terminarse una guerra, la Primera Guerra Mundial. Ya no se va a tener armamento que vender, etcétera, 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 etcétera. Y la gente empezó a sacar su dinero. Y esto que a lo mejor, y no era verdad, de que iba a quitarle el valor al dinero, de que sí iba a venir una crisis económica. Empezó a ser una crisis desde el momento en el cual la gente empezó a creer en estos rumores. Hubo gente millonaria, rica, multimillonaria, que empezó a pensar en esta posibilidad. Empezó en pensar en suicidarse. La gente entró en pánico, hubo desempleo, hambruna, y con esto, frente a estos desafíos, también hubo algunas medidas. La economía keynesiana.
Durante la crisis del 29, justamente estos avances tecnocientíficos se utilizan para hacerle frente a los desafíos que se enfrentaban debido a la crisis del 29. Y uno de esas medidas para hacerle frente a justamente la crisis económica del 29 fue justamente la economía de Keynes. ¿Alguna duda hasta aquí?